muy bien, el tipo está sentado a mi izquierda, como corresponde. Se acaba de levantar el micrófono porque no le da la voz. No tiene poca voz, usted lo escucha. En las 7:50, en YouTube lo ve siempre. Y fue el primer invitado del programa Pase lo que pase, que ya lleva, dentro de poquito cumplimos 2 meses. Y es un gusto invitarlos. Un hombre de radio, un hombre de la vida, un hombre de la política, del deporte, pero que tiene una observación muy particular hace mucho tiempo de lo que pasa en la Argentina con la izquierda, el centro, la derecha, los vaivenes, y en esta situación uno lo escucha a través de lo que se publica en las redes, en su editorial diario, y la verdad que cada vez es más interesante lo que dice porque está un paso más allá de lo que todos estamos viendo. Y hace tiempo que estuvo siempre un paso más allá, y ahora el paso yo veo que lo cuenta con miedo porque el paso está cada vez más cerca. Y la verdad que es un drama y una tragedia para todos los argentinos, como nunca antes se vio en 40 años de democracia, y yo no me haría decir que salvo el tema de los desaparecidos, la persecución del Estado, ni siquiera en la dictadura se animaron a hacer tantas cosas en materia económica como hace este gobierno de la mano de Javier Milei. Víctor Hugo, un abrazo, gracias por venir y por estar siempre dispuesto a estas charlas que tenemos de vez en cuando. Me gustaría que fueran más seguidas, pero digo, lo escucho a Víctor Hugo, me da ganas de llamarlo. ¿Cómo estás? Bien, Darío, muy bien, feliz. Saludo al equipo, operadores y demás, con mucho gusto. Encantado de estar acá. Bueno, gracias por el saludo de cumpleaños, ¿eh? Vos ni sabés, pero me saludaste. No, sí, cómo no que no sé. Así que muchas gracias porque ayer en el programa de La Otra Radio, bueno, saludaron varios amigos, entre ellos Víctor Hugo, como siempre, que nunca falta. A ver, ¿alguna expectativa con lo que va a pasar en el Congreso de la Nación? Incertidumbre. A mí me cuesta mucho creer que sean tan canallas con el pueblo de votar una ley que le dé tantas herramientas a un gobierno que ya ha mostrado muy claramente cuál es su ideología, su grado de crueldad, de desaprensión. Que haya diputados opositores capaces de votarlo, los propios es natural, pero los diputados opositores y las diputadas sobre todo, que sean capaces de votar que las mujeres pueden recién tomarse libre cuando están embarazadas 10 días antes de parir, que se vote que las mujeres se jubilan más tarde, o que se vote que no va a haber más moratoria. A mí me parece mentira que sean capaces de hacer eso. Es una canallada, una verdadera atrocidad. Estoy muy expectante de lo que pueda ocurrir, porque todavía tengo la esperanza de que no se animen, de que no junten los votos necesarios y que al final otra vez se frustre como merece este proyecto de Milei de plena dominación, que detrás de Milei tiene a toda la derecha económica, empresarial, profundamente interesada. Milei es un personaje pequeño, es ese hombre estrafalario que el sistema muy perverso puso nada menos que en la presidencia de la República. Pero lo que está detrás son las expectativas de quienes el 12 de septiembre del año pasado, si vos o el ciudadano que nos esté mirando mira, están los 12 puntos de la Asociación Empresaria Argentina, que son el gobierno de Milei. Todo lo que allí decía es lo que Milei está haciendo. Por lo tanto, hay un poder real, muy vigoroso, muy concentrado en la dominación, en no dejar pasar esta oportunidad, estos 4 años que se suman a los 4 años de Macri, con lo cual poco menos que cambiarían la historia futura de la Argentina y por supuesto la cambian para mal. Ahora, nene, mientras pasa esto, hay un pueblo que, por ejemplo, el otro día reventó las plazas de la Argentina. No todos eran opositores. Había gente que seguramente votó a Milei porque tocas la educación pública en la Argentina o la universidad pública y acá se salta. Es un hecho cultural, ya que lo tenemos casi en nuestra sangre. Ahora viene la marcha de la CGT, primero, después viene un paro. Está movilizado en este momento mucha gente contra lo que se va a tratar. Digo, ¿vos pensás que los senadores, los diputados, ven esto? ¿Les importa que el pueblo esté reaccionando o no lo quieren ver y ahí adentro actúan de acuerdo a sus conveniencias y después salen a enfrentar lo que pasa diciendo, uy, bueno, no sabía que estaba pasando esto? Sí, hay un cinismo muy desarrollado. Son capaces de decir sí a la marcha del otro día, cruzar desde el Congreso
sacarse fotos, participar, como que estaban verdaderamente interesados y al otro día no dar quórum, para hablar del presupuesto universitario. Mayor cinismo no se consigue, me parece, es imposible. Entonces son capaces de cualquier cosa. Sí, funcionan por sus intereses y los de sus mandantes. En este momento el lobby que hay de las empresas grandes, de los diarios poderosos, es enorme. Para que voten. No les importa Milei. Vos fijate que hasta la mafia de Clarín es crítica de Milei bastante. ¿Por qué? Y porque se les da esa facilidad. Milei está haciendo todo lo que ellos quieren, eso va bien. Contra las decisiones de Milei no hay nada. Es contra Milei, contra la personalidad de Milei. Contra el personaje, claro. Vuelve una especie de progresismo que tenía también Clarín en los 90, que es un progresismo fácil. Querer que las cosas sean hacia la derecha en todo lo que hacen desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo ser críticos. Se permiten ese lujo en este momento. Es una forma de comportarse de una hipocresía feroz que, yendo a lo que me preguntabas, determina un lobby intensísimo. Imagínate de Loredo, lobbies cordobeses, empresarios cordobeses a los que está muy referido, lobbies de la capital federal. Imagínatelo a Pichetto, personaje siniestro de la política, trabajando para ese establishment que lo mantiene, que lo pone un día de candidato a vice de Macri, otro día de heladero de Milei, y que así va funcionando. En algún momento puede ser que también hay lobby del otro lado, y algunos lo llamarán y decirle, ¿a vos te parece, Miguel, en el caso de que se tutee con Pichetto, que podés votar esto? ¿Qué peronismo te queda? ¿Cuánto de lo que fue sangre peronista, que alguna vez debe haber sido toda, seguro, cuánto te queda? ¿Cómo vas a votar una ley tan contra el pueblo? Leyes, no es una ley, son varias. Varias. Entonces, es probable que alguno se asuste frente a su propia conciencia. De vez en cuando la conciencia es una molestia. Yo digo, Pichetto debe ser un tipo bastante perseguido por eso. De Loredo no tanto. De Loredo es una especie de bandidito de la política que va para donde le conviene, con proyectos que dice, si Milei, que esto es lo que nos pasa también, si Milei llegó a presidente, ahora cualquiera puede postularse. Cualquiera puede tener es verdad. esos sueños de grandeza. Así que hay que esperar, ver qué es lo que resulta de esto. Va a durar 2 días, además, ¿no? Sí, todo seguido, 30 horas, sin cuarto intermedio, porque están apurados los muchachos. Pero justo el primero es el 1 de mayo. Y hay una marcha de la CGT, ¿no? Es raro todo lo que está pasando. Imagínate lo que va a ser la marcha si las leyes estas son votadas. Claro, claro. Eso es lo que no entiendo, porque cómo manejan estos tipos los tiempos de poder. Bueno, no entienden de política y los que lo están ayudando no los ayudan tanto, porque dicen, muchachos, 2 días antes de que vean la marcha de los trabajadores y ustedes le sacan derecho. Sí, pero es ahora o nunca para ellos, ¿eh? Claro. Para el poder real, como fue lo de la Corte Suprema en aquella decisión de Macri, 2 tipos elegidos a dedo que después fueron votados por los senadores de los gobernadores en un acuerdo también vergonzoso y cambiaron el país. Y presidentes los 2, alternativamente, de la Corte Suprema. En este momento Rosati y ya lo fue Rosenkrantz. Y se votan entre ellos. Y se votan entre ellos, levantan la mano, se votan a sí mismos cuando pueden. Además, no, la desvergüenza, que es lo que a mí me provoca una gran tristeza y una enorme perplejidad. ¿Cómo se animan? Eso es ejercicio del poder, porque están las cartas sobre la mesa, se los ve, cómo actúan, cómo proceden. Sí. Esta negativa de la Corte Suprema con los DNU en cada uno de los amparos que llegaron, muy sueltos de cuerpo, sabiendo perfectamente la desgracia que es para el pueblo el DNU. Mirá lo que pasó nada más con las prepagas. Desastre. No me digas un desastre. El mismo día que salía en el boletín el DNU, las prepagas aumentaron. Tal cual. Ni siquiera esperaron 48 horas, instantáneamente, posiblemente advertidos, además. Háganlo ahora porque este es el momento. Después se asustaron y recogieron el piolín. Sí, pero no pasa nada. Mirá, no te van a devolver nada, no van a volver a lo que pagábamos en diciembre. Te digo porque cada uno de nosotros tiene una prepaga y está en conflicto. Esto es igual a Telecom, Cablevisión, correcto, las tarifas, cuando les dijeron que les iban a devolver la plata a la gente, me acuerdo, que podían no pagar. Esa pulseada la ganaron claramente ellos. ¿Sabes cuánto dinero había en juego? Yo he hecho un cálculo en determinado momento.
supera los 300.000 millones de pesos. Yo creo que hay que decirlo en dólares. La ganancia que tuvieron. Sí, con sí, lo cual, si hubieran tenido alguna Juanito. multa, la pagaban a las risas. Y no tuvieron ni siquiera una multa porque la Corte Suprema terminó dándoles razón después de tener 2 años cajoneada la decisión cautelar que protegía Tal cual. a Clarín. No, la derecha las hace absolutamente todas. Ponerlo a Milei de presidente es el colmo. Es un paso del que ellos mismos se asustan. El otro día, en el discurso de Milei, que parecía que estaba fuera de sí. ¿El stand-up o el tema de el superávit? ¿Cuál de las dos? ¿La que le habló al país? Porque luego eran dos stand-up. ¿La que le habló al país o la que hizo esa payasada? Era tan disparatado todo que había gente ahí que decía, che, esto no puede ser. Se nos ha ido la mano. Y se le fue la mano con Milei, con Karina, que es Moisés. Milei, que es un perro y es un león, y hizo un acuerdo con un perro y con el león hace 2000 años en el Coliseo Romano. No, No me río existe. porque se escucha a vos y ellos lo dicen seriamente. Sí, Sin problemas. sin ningún inconveniente. Los personajes que los acompañan, Esper, Marra, es una banda, pero actúan a nombre del poder real, entonces pueden hacer lo que quieran. ¿Y sus votantes cómo están quedando? A ver, había un núcleo duro, libertario, pero hay una gran parte de votantes que están mirando y que también le aumentaron la luz, el gas, el teléfono, la prepaga, los jubilados, los trabajadores. ¿Qué le pasa a esa gente? No digo a todos, pero a aquel que tiene mínimamente un raciocinio y que a lo mejor pensaba que el personaje era de otra manera. No, porque votaron por el odio, nunca pensaron que el personaje era de otra manera. Y ahora no quieren dar el brazo a torcer muchísimo. Yo hice una entrevista con un carnicero de Gualeguay que atiende con linternas, porque no puede pagar la luz. Es decir, te muestra con una linterna la carne y dice, esta le parece bien. Luz no tiene. Y en el determinado momento yo le menciono a Milei, dice, bueno, pero no todo es Milei. Apá. Y le empecé a sonsacar cómo se había llegado a que él pagara 900.000 pesos cuando la última vez había pagado 400.000 y terminó diciendo, bueno, sí, puede ser. Pero no quería dar el brazo a torcer, no quería reconocer lo que había, lo que estaba afrontando ahora por culpa de su propio voto. Claro, como muchos que también corre esto de que tienen algunos vergüenza de decir que votaron a Milei. Empieza a ser factible que, ¿te acordás que a Menem terminó no votando yo a no nadie? voté, ¿te acordás? Sí, yo no. Es posible, hay mecanismos de defensa, a la gente le cuesta mucho decir me equivoqué. Lo que pasa es que esta vez el error es siniestro, Claro. porque no es algo que vos haces, aunque sea contra vos mismo. Poner que por ideología vos tenés tanto odio hacia lo otro Vos te suicidás por que te él. quedás en este lado. Pero esta vez fueron contra los hijos, estudiantes, y lo demuestra lo que está pasando en las universidades, fueron contra los científicos, fueron contra las personas que se van a jubilar, posiblemente su propio padre, su propia madre, que están esperando la jubilación y que no van a tener moratoria, con lo cual están ratificando la estafa que significa un gobierno neoliberal. Es decir, la gente que tiene necesidad de moratoria, que fue una de las cosas más maravillosas hechas en la Argentina para dignificar la vida del país, y de la que se beneficiaron 5 millones de personas. Bueno, mi suegra, entre ellos, que cobra una mínima, tanto porque pagó la moratoria. Es así. Todo esto, ellos votaron en contra. Votaron en nombre de principios que obviamente no tienen, porque no resisten. Alguno puede ser, pero ¿qué principio puede tener una persona que vota a un descerebrado capaz de insultar de la manera que Milei insultó a todo el mundo antes de empezar el gobierno? Y que además te dice que no cree en el Estado, que lo quiere destruir. ¿Qué persona no necesita del Estado en los sectores medios y los vulnerables? Pero ahí te sumo que esto que estamos viendo ahora, que es el debate, él lo ninguneó. Dijo, bueno, se aprueban la ley bárbara. Si no, yo sigo adelante. Y estos tipos, diputados, en este momento, lo están siguiendo a él, dándole una herramienta cuando él dice, a mí no me importa que me den la herramienta, yo sigo adelante igual. Pero si ¿no? lo hizo, los ha insultado de la peor manera y ninguno de ellos reacciona, aunque sea desde la dignidad. Yo a veces me pregunto, ¿qué tienen por dentro? ¿Cómo toleran ser destratados de esa forma? ¿Por qué vos no llegás a senador, a diputado, recorriendo? Algunos puede ser que sea un camino fácil,
Pero otros soñaron la política, se vieron a sí mismos luchando por mejorar la vida de la gente, que es lo que siempre entiendo que hace que una persona se dedique a la política. Tienen autoestima, son personas homenajeadas, van al pueblo y llega el diputado tal. El diputado. Viene el senador fulano. Y esa investidura agredida de la forma en que lo hizo Milei, tendría que provocarles un poco de vergüenza. Es verdad. Se ha perdido tanto el decoro que a mí me parece que las palabras cayeron en su rango. Vos antes decías, da vergüenza, y sabías que ahora... Perdieron valor. Naturalizamos sí, las palabras como que da vergüenza. Sí. Y estando recostado el poder real, vos siempre te podés recuperar. De donde no salís fácilmente es de la estigmatización que ese poder real a través de los medios le tira a la gente. Mirá lo que pasó en España. La tarea de los diarios determinó que con recortes periodísticos hicieran una denuncia contra la mujer del presidente. Tal cual. Falsa. Tan falsa como aquello de... ¿Te acordás cuando acusaban en el golpe, en el ataque a Atocha, en el atentado? Tal cual. Que acusaban a la ETA y esto refería a Podemos, sí. Y todo lo demás, y era mentira. Eso se supo. Y todos Aznar y todos los demás siguen funcionando en la política. Y Macri, entre nosotros, condenó al país a esta ignominia de una deuda que va a convivir con nosotros durante décadas y décadas. Vos y yo, olvídate que vamos a ver un cambio. Y que pasó al segundo plano. Porque ya no hablamos de eso. ¿Ya no? Hablamos del loco este y nos olvidamos de Macri. Sí, mientras tanto sigue vigente, parece que está detrás del gobierno, que a veces pasa al primer plano, que todavía no ha hecho un acuerdo que le convenga a él y a Milei, pero que están funcionando de la misma manera. ¿Cómo puede ser Sturzenegger? Con todo lo que le hizo a la Argentina, ¿cómo puede ser? Se lo hizo en el 2000, se lo hizo en el 2016, una estafa colosal. Y lo llama colosos o genios. Caputo, al que el propio Milei denunció como fugador de 15.000 millones de dólares. En realidad yo diría que más, ayudó a más por lo menos, es el ministro de Economía. Y no le importa a Milei y no le importa a nadie de los que toman nota que eso ocurrió, que eso fue así. Es ministro de Economía de un presidente que lo denunció como un estafador. Tal cual. Que dijo que era, desde el punto de vista del funcionario, una vergüenza nacional, que lo es. Tenía razón Milei cuando decía eso. Pero ahora lo puso. Pero ahora lo pone de ministro de Economía. Le voy a pedir a mis compañeros, abramos el juego. Bueno, toma un cafecito, Víctor Hugo, agua. Gaby, el señor Víctor Hugo. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bueno, me interesa tener tu visión acerca de algo que les vamos dando vuelta a todos y no tenemos demasiado en claro por dónde, que es el tema de entrar o no entrar en las provocaciones, porque tenemos en claro que hay muchas cosas que se van tirando como globos de ensayo para entretenernos cual niño con un chupetín, pero por otro lado hay cosas que son realmente muy graves. Entonces, ¿cómo se analiza eso? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo se pisa el palito? ¿Cuándo le estamos haciendo el juego a este gobierno infame? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo lo ves eso? Con una decepción muy profunda. Porque está claro, están las cartas sobre la mesa. No es que a la derecha apela como antes a ponerse la funda que se ponía el Ku Klux Klan para cometer sus crímenes. Se han quitado la funda. La foto del 12 de septiembre del año pasado, de AEA, es colosal. Esos siempre se escondieron. Roca, Mañeto nunca han querido dar la cara. Estaban ahí sentaditos mostrándole al país quiénes son los que mandan. Entonces, esto es naturalizado y ellos son los protectores de cualquier persona que les sirva. Puede tener la moral de Marcelo de Alessandro, el que era jefe de seguridad, ministro de Seguridad de la ciudad y alternaba con la Corte Suprema de Justicia en las peores matufias. Ese mismo tipo que tenía negocios con el acarreo de las grúas, de lo que nunca más se habló, con aquel señor Violante. Marcelo Violante. Que también
dice no puede caminar nunca más, es decir, no puede salir a la calle sin que le dé vergüenza a él mismo, por lo menos. Es decir, cuando pasa por una vidriera, se ve pasar y tendría que darle vergüenza que va pasando de Alessandro por ahí. Lo nombro a él como podríamos empezar desde la Corte Suprema hacia abajo con toda la justicia. En consecuencia, ¿cómo reaccionar? Bueno, cada uno tendrá sus herramientas. Yo mientras tengo una herramienta, yo vengo aquí por Darío, por cariño, por el Destape, porque los quiero mucho, pero también vengo porque si me ofrecen una herramienta, yo no la voy a desperdiciar donde fuera. Es como un acto responsable. Tengo algo para decir que no sé cuánto vale, pero sí sé que vale para mí estar en la pelea. Y mientras me dan esa herramienta, voy y respondo a la provocación, que no siempre es hacia mí, aunque pueda haber sido mencionado insólitamente alguna vez por Milei. Es una provocación a lo que somos nosotros todos, y en el todos estamos incluidas las personas que refutamos esta realidad neoliberal y que no podemos acordar con ninguno de los puntos de vista de ellos. Así que toda reacción política, todo lo que se dice desde la política, todo aprovechamiento que se haga. Yo veo mucha actividad, por ejemplo, de Miriam Bregman, de Grabois. Bueno, métanle para adelante. Sigan diciendo todos los días, peleen en Twitter, en Instagram, en la radio, en el reportaje que les hacen. Yo creo que es muy necesario siempre mantenernos alertas. Yo hoy escribí una cosita sobre el cansancio y después lo desarrollé, que hay una especie de cansancio moral, de estrés, de decepción que te van provocando, pero al mismo tiempo no me quiero dejar ganar por eso. Te cansa. ¿Qué vas a decir después del discurso de Milei imitando a Melconian? ¿Qué nota vos te pones a escribir? ¿Qué podés desarrollar que valga la pena? Si todos lo vieron. Si está ampliamente demostrado la incapacidad intelectual además, pero por otra parte la falta de sensibilidad, de calidad, hasta te diría de boliche. Entendiendo por boliche lo que entendemos los hombres por boliche. Ahora las mujeres lo entienden mucho también. Es decir, aquellos códigos que te hacen por lo menos aprensivo con ciertas cosas. Bueno, ni eso tiene Milei. No respeta nada. Todo es arrasado por una mentalidad de un hombre que por otra parte está en ese lugar por un accidente, por un azar de los juegos de la política, y que tiene hasta la ventaja de no ser responsable frente a nadie. Por eso un poco se pelea hasta con Clarín. En ese sentido, te diría que es un jugador bastante libre. Lo que pasa que es libre mientras proceda en sus decisiones a favor del poder real. Víctor Hugo, mira, me quedé... La primera vez que viniste acá nos hablaste de el rol que vos veías muy protagónico, muy central en este tiempo de las representaciones sindicales, del movimiento obrero, de la CGT en general. ¿Cómo pensás que está dándose esa articulación? Porque yo veo mucha movilización social, ¿sí?, en distintas situaciones, ¿no? El 24 de marzo, lo vimos también el día de la marcha universitaria. Es probable que la marcha del lunes, del primero sea muy masiva también. Ahora, en paralelo estamos viendo una discusión en el Congreso que si no fuese por diputados que se tapan los oídos y no escuchan lo que está pasando afuera, no debería tener lugar. Digo, porque es un gobierno que está en franca minoría en el Congreso. Y sin embargo estamos a horas de que se pueda aprobar un paquete legislativo que va a ser desastroso para las grandes mayorías. ¿Cómo se configura esa relación? Es curioso que se animen a hacerlo justo antes de la marcha del primero. Porque es un desafío brutal a todos los trabajadores. Es como que te mojan la oreja. Que en vez de quererte apaciguar un poco, déjalo pasar ahora, van a hacer la marcha. Claro. Y después paro. Vamos a llevar mucha gente, nosotros, a la marcha. Es decir, ellos van a poner gente, si sale este grupo de leyes, ellos van a poner más gente todavía en las calles de Buenos Aires, como sucedió con el discurso que dio por televisión Milei, y al otro día era la marcha. Él habrá pensado, pobrecito, que con sus palabras iba a contener la marcha, la aumentó. Sí. Y ahora pensarán que mostrándose tan fuertes, tan violentos, la marcha quizás se achica o pierde, y es al revés. A mí me parece que será un desafío hasta, te diría, preocupante, porque ya es demasiado. La CGT está jugando bien. Yo estuve bastante confrontativo con la CGT en los tiempos en los que la CGT acompañó a Macri.
que fue una vergüenza, pero ahora están jugando bien y los veo bien. Y además hay que proteger el movimiento sindical porque es la única forma que tenemos de resistencia colectiva. Están organizados, están capacitados, son gente de lucha, gente de pelea, y por consiguiente cada uno de nosotros tiene su gremio, tiene su pertenencia, y mal bien son los gremios los que mantienen una cierta cohesión de la sociedad. Pensá si no estuviera la CGT jugando como lo hace, si la CGT jugara como en los 90, o jugara como en los tiempos de Macri. Bueno, fortalezcamos eso. Es fácil advertir que una de las cuestiones que están llevando adelante el poder real, su dolor, su frustración en lo económico y todo lo que deriva de eso. Entonces ellos están en la pelea muy abiertamente jugados a terminar con los sindicatos. Por eso los atacan permanentemente. Siempre en nombre de la corrupción, como lo hicieron ahora otra vez a Sánchez. Porque eso no tiene nada para decir como discurso constructivo, como discurso que exalte los valores humanos. Claro, vos decías hoy, creo que a la derecha nadie le exige nada, ¿no? Nada. Nadie le pide explicaciones, puede hacer lo que... Es como Tyson, dijiste hoy, ¿no? Claro, encima, de vez en cuando le piden autocrítica a los sectores populares, a aquel lugar desde donde nosotros hablamos. ¿Cómo vas a hacer autocrítica si tú peleaste vos o yo contra Tyson? Como el crítico de boxeo el otro día dice, no, lo que pasa es que caminó mal el ring, lo que pasa es que no sacó la mano izquierda. Podés sacar lo que quieras frente a este poder real, frente al poder de todos los diarios, de todos los canales. Vos fijate lo chiquitito que somos. Absolutamente. Siendo lo que es el Destape, por ejemplo. C5N, la 530, Radio 10, Radio 750. La 750. Pero cuando haces los números, no somos el 5%. Y además con esta realidad. Porque no es que las cosas están bien y nosotros vamos en la búsqueda de algo superador. Esto es un desastre. Sí. Todos tendrían... De hecho, te voy a meter en el tema de Cristina, que seguramente la habrás escuchado. Cuando Cristina convoca a todos a explicar lo que pasa, le faltó un dato a los periodistas también, de contar la verdad, ¿no? Porque dijo, los ciudadanos... Sí, yo he visto periodistas propios que dicen, lo que no me gustó del discurso es la parte en la que habló de los números. Es decir, hay tal desidia, tan poca preocupación por superarnos a nosotros mismos, que en vez de hacer un esfuerzo por entender, dice, yo no lo entiendo, como si fueran ciudadanos comunes, que no tienen la responsabilidad justamente de entender para hablar hacia esos ciudadanos comunes y hacerles entender algo que posiblemente por falta de entrenamiento se les escape, pero si a vos te hablan de energía, y no te interesa, y todos los problemas de las tarifas, toda la vida tiene que ver con la energía, y la propia economía del país está referido a eso. Y cuando te hablan de eso, decís, no, pero los números no. Les gustaba la parte en la cual ella se exaltaba y decía cosas fuertes, casi un discurso naturalmente extraordinario, pero les gustaba el espectáculo televisivo de ella fuerte, diciendo sus cosas, pero cuando los invitó a analizar, a razonar, ahí se ve que se dieron vuelta y dijeron, no, pero esta parte no, porque la gente no la entiende. Bueno, ayudá vos a que se entienda. Bueno, Martín hace todos los días gráficos acá en el Destape y te explica todo por qué pasan las cosas, cuánto ganaron las prepagas, todo. Y claro, si no tenés datos, y él te viene con todos los datos del CEPA, que obviamente pertenece al CEPA y tiene un montón de... compañeros que lo hacen, dice, yo te lo explico. Y él saca el cuadrito y ya está. Yo cuando terminó el discurso le escribí, porque tengo una buena relación de antes, a la diputada Julia Estrada, y le digo, Julia, a ver si el CEPA toma todo lo que dijo en materia económica Cristina y lo desarrolla. Yo lo necesito, yo necesito más de eso. Necesito tenerlo a mano, necesito leerlo más, profundizarlo, y después le pongo lo mío, de acuerdo al bagaje modesto quizás que tengo. Pero sobre bases sólidas. Sobre bases sólidas. Entonces, para mí es un material precioso. Esa parte del discurso era la que me interesaba. Cuando ella te dice superávit fiscal. ¿Saben cuándo hubo superávit fiscal? Claro. Entonces vos le dices, ¿no te interesó saber que el único superávit fiscal que hubo fue con Néstor Kirchner? Claro. Caramba, es un dato, ¿no? Y es más, ni Néstor ni Cristina tampoco resaltaban que en esa época había superávit. Mirá cómo se parecía algo normal.
no como un éxito de ellos. Ahora lo recuerdan porque este tipo habla de un superávit falso, que es que no paga, y dice tengo superávit, y cuando paga le va a dar déficit. Es lo que explicó Cristina, ¿no? Todo el tiempo el discurso fue económico. Cuando ella invita a la gente a decir, si vos no pagás la luz, el gas, Claro. El agua, y te sobra plata a fin de mes, es plata falsa, porque vos no pagaste. Ese ejemplo para mí es formidable para que la persona que está en su casa pueda entender qué es la obligación de la política, entender. A mí me da la sensación de que en política se talentea mucho. La gente cree que con el discurso y siempre diciendo lo mismo, queremos un país igualitario, queremos una sociedad que luche por sus sueños. Sí, está bien, pero yo necesito data de lo que está pasando en el país. Con eso es que me defiendo. Y yo creo que hay muchísimo diputado, senador, que no sabe nada de nada. O por supuesto que esto no es abarcativo para todos ellos, cada cual sabrá si se tiene que poner o no el sayo. Porque de otra manera, esto que dice Cristina ayer, el sábado, tendrían que manejarlo habitualmente en su discurso, todos los días, tendrían que manejarlo. Por eso es que se destaca tanto, hoy día justamente la mencioné, la diputada Julia Estrada, porque está hablándote de cosas que no solamente son importantes, sino que las hace entendibles. Y uno se siente bien cuando entiende de aquello que previamente no entendía, o nada, o no entendía tanto, que vendría a ser el caso nuestro. A mí me da la sensación de que esa es la pelea que hay que llevar a cabo. La que da Kicillof diariamente, confrontando en cada uno de los discursos y de los reportajes, hablando de cuántas escuelas, cuántas universidades, cuánta plata, cuánta obra pública, cuánto se le aumenta a los docentes, cuánto vale un docente. Es decir, datos económicos, no solamente decir acá estamos en la provincia para construir una provincia que se corresponda con los sueños, todo basta. No demagogia, sino hechos. Sí, demagogia, ¿cómo se dice cuando vos nada más hablás? De pico. Sí, yo creo que es muy interesante, yendo al origen de la pregunta, ¿qué se puede hacer? Refutar. Para refutar tenés que trabajar. ¿Trabajar de qué? De ciudadano. Está en la computadora, vos pones cualquier cosa. Vos, dijo esto del déficit fiscal. Yo voy controlando todo, toda palabra, estoy mirando hasta una película. Ayer busqué zarigüeya. Alguien dijo zarigüeya y digo, ¿qué es una zarigüeya? En una novela. Y me puse a buscar zarigüeya. Me parece que yo necesito saber. Yo no sabía que era un animalito, etcétera. Cualquier cosa podía ser. Entonces hay que trabajar de ciudadano y los que estamos en los medios, ayudar. Bueno, un poquito una tanda. Recordemos que nos puede llamar al 11 25 80 93 60. Estamos con Martín Einstein, con Gaby de Lelicia, acá en el staff. Carlita se está mudando, ¿no es cierto? Le mandamos un beso. Enseguida volvemos con más Víctor Hugo Morales, que se queda hasta las 5. No, mentira. No. 15:05. No, Darío Villarroel. 15:10 en la República Argentina, otra vez está nubladito, como dijo Gaby, va a llover, ¿no, Gaby? Finalmente va a llover. Está anunciado lluvia, algunas lloviznas, nada demasiado contundente, pero también mañana. Muy así bien. que... Bueno, Gaby o Martín, todo suyo, Víctor Hugo. Bueno, hablemos de Cristina. A mí me preocupa un poco el tema de quién capitaliza todo este movimiento que por ahora parece silvestre, más allá de que hay, digamos, un movimiento sindical muy fuerte, como vos mencionabas, copando las calles. Ahora, ¿cómo se capitaliza eso políticamente y cómo estás viendo el campo nacional y popular? En la continuidad está posiblemente el éxito de que el movimiento vaya consiguiendo más cosas todavía en el entrenamiento. Hay que recuperar el espacio público y lo estamos haciendo porque la pandemia terminó con eso. El ágora dejó de funcionar. Así que poco a poco, por distintos motivos, la gente está saliendo de una manera masiva. Es un entrenamiento que se está teniendo otra vez, una participación ciudadana. Fue muy lindo lo de la marcha. Pero es una marcha muy transversal. Una marcha que tiene un solo motivo, en ese caso, que por lo menos la mayoría, que era la cuestión universitaria. La marcha tiene que ser, la del 1 de mayo va a ser más completa, porque ahí van a estar todos los que está sacrificando este gobierno, los que se está llevando por delante, los derechos con los que está terminando. Creo que la gente tendría permanentemente que tener mucha conciencia de la estafa que ha sido el país. Había un país hasta 2015, había un estado de bienestar.
triplicada la clase media, todo el mundo jubilado, desocupación 5,4%, pobreza el 28%, el capitalismo más o menos se maneja con 20, con 22%, jubilados nuevos millones, personas que nunca iban a tener nada, dejadas a la buena de Dios por el Estado, que no le reparaba la estafa que el Estado capitalista comete contra la gente. Vacaciones, auto que no había soñado, el auto usado, el auto cero. Hubo una vida, indudablemente. No, como lo derribaron, como quisieron voltear a Sánchez, en nombre de la supuesta corrupción. Entonces hay que tener en cuenta que ese país vino Macri y lo destruyó en meses. Que tomó una deuda que condicionó al país y al futuro gobierno, el de Alberto Fernández, enormemente. Con lo cual tenemos no 3 etapas, no Macri, Alberto Fernández, Milei, es una sola etapa. Porque el gobierno de Alberto Fernández no pudo ponerle límites, no pudo controlar esos desbordes. Así todo hay cosas, muchas, que se pueden rescatar. Por ejemplo, las prepagas no hicieron lo que hicieron ahora. Está claro. Había una contención. Las telefónicas hicieron lo que hicieron, pero tuvieron que mostrarse como mafia. Solamente una mafia puede llevar a cabo robar a la gente como lo hicieron. Pero tuvieron que comportarse mafiosamente. No lo pudieron hacer por derecha, con la anuencia del gobierno. O sea que hubo unos cuantos diques de contención, pero igual. No pudo mejorar el salario, no pudo recuperar lo que los jubilados habían perdido, no plenamente, se tenía que arreglar con bonos. La palabra salario se fue de viaje, como si se hubiera exiliado. Entonces, la continuidad de lo de Macri fue casi inevitable. Tuvo la pandemia, tuvo la guerra, no le fue bien, pero tenía explicaciones. Venir de Macri y que te venga la pandemia a los 3 meses... y la guerra al poco tiempo es mucho, es demasiado. ¿Por qué crees que la gente no valoró eso tanto a la hora de el devenir del gobierno? Nosotros mismos, en el desencanto que teníamos por otros motivos, fuimos duros. Y también duros de entendedera, quizás. Porque había cosas que se podían rescatar. Pero vos no podés rescatar algo cuando estás enojado con el salario que le dan a la gente. No podés estar... Cuando un partido que viene del peronismo no se preocupa por el salario y por la calidad de vida. Cuando hay gente con hambre, Víctor Hugo. Exacto. Entonces, hay paliativos en el juicio, pero Milagros Sala siguió presa, y esto es una barbaridad. Los medios de comunicación siguieron haciendo lo que querían. Con la justicia no pasó nada. No pasó nada. Y cuando no pasa nada con la justicia, vos decís, entonces, ¿qué podés hacer? Hablar. Ocupar el centro de la escena y decirles, para que la gente entienda, si vos te pasás 4 años sin quererlos molestar para nada, les estás dando demasiada ventaja porque cometen las tropelías y la gente o no se entera o cuando se entera después se olvida. No tenés que dejar caerse en el olvido. Así que llevamos, estos son 9 años de frustración brutal con Macri y esta de ahora que no sé qué término ponerle, con un intermedio que no lució en la medida en que nosotros queríamos. Pero esta entrega de soberanía, esta presencia de los norteamericanos en la Casa Rosada, estaban sentados casi el mismo día la generala, el capo Burns, el William Burns de la CIA, uno del fondo. Los del Fondo Monetario Internacional, todavía estaba el perfume de Blicken dando vueltas por la Casa Rosada, venían los ingenieros que ellos ponen a controlar el río Paraná. Es una cosa... Y en Tierra del Fuego y una bandera de Estados Unidos. Mientras tanto, Milei iba a Estados Unidos, Caputo iba a Estados Unidos, y ahora van de nuevo y se pasan en eso. La capital es Washington. Esto es el anarcocolonialismo mencionado en el discurso del sábado. Es una realidad. Tal cual. Se vive una entrega. Entonces, esa dependencia es muy dolorosa. La Argentina no se merece eso. La Argentina tiene un promedio de valores intelectuales, educacionales, culturales, muy fuerte, de historia, de personajes que ha tenido, de influencia incluso en el mundo. En consecuencia, ese país no puede estar de rodillas como un paisito de los Estados Unidos. Tenés que tener un sentido de dignidad. La soberanía es la suma de la dignidad de las personas. Cuando no hay soberanía, a todos nos están quitando la dignidad.
A mí me da mucha vergüenza ver en la Casa Rosada al tipo de la CIA que viene y dice, con China nada, ¿eh? Ojo con lo de China. Y viene la Laura Richardson y dice, ¿y qué pasa con esa cuestión espacial que tiene China? Nada, si no tienen nada. No era nada, Miran claro. las estrellas nada más. Señora dice, no, esto es grave. Y sale el embajador Stanley y dice, qué barbaridad que China tenga un puesto de espionaje. Y los invitan y van y no hay absolutamente Y sin nada. embargo queda... Pero ¿quién lo arma? El embajador de Estados Unidos con el diario Clarín. Claro. Y eso lo lleva a Milei a mandar emisarios para comprobar lo que ya sabía de antemano, pero por lo menos tenías que darles el gusto. Eso es dependencia. Que vengan en tiempos en los cuales el agua es un elemento tan vital en la vida del mundo. Y vengan esos a ver qué pasa con el Paraná, estar ahí con la hidrovía, los ingenieros americanos que acá no hay. Es vergonzoso el comportamiento, el entreguismo, el colonialismo, el cipallismo, porque ellos tienen como patria, la patria de los bonos, la patria de ellos es Wall Street, Lehman Brothers. Sí, pero no es la patria de la gente. No, de ninguna manera. ¿Y por qué hay ese corte de que ellos se instalan ahí y hay un grupo de gente que no le dice nada, le da lo mismo, no se mete? Bueno, te entran con los símbolos. Cuando vos cantás el himno, es igualador. Cuando vos le cantás a la bandera, es igualador. En ese momento la patria parece de todos. Claro. Acto seguido se terminó el acto, te fuiste para tu casa y la patria es nada más que de esa élite dominante. Lo han hecho muy bien, tienen un control hoy día extraordinario sobre nuestras vidas. Y además están muy ayudados, no dan los tiempos hoy, pero te visito otro día para hablar de lo que están haciendo las redes y la tecnología. Todo esto camina a favor de ellos. La gente tiene cada vez menos neuronas. Lo dijo el otro día con Berkovich, una nota notable de Alejandro, con un, ahora no me sale el nombre, un franco-argentino, neurólogo que estudia el tema de las neuronas y demás. Todo lo que hacemos en el mundo de la tecnología, en el mundo digital, sustituye el trabajo de las neuronas. Sí. Y las neuronas no son como si vos no subís una escalera, no corres nada, haces una vida sedentaria. De todas maneras, tenés gimnasia, estás obligado a caminar, hay una actividad. Cuando las neuronas se mueren, se mueren. Y la gente Eso va a sí. votar después con esas neuronas. O sea, no están las neuronas, aquí está la emoción. El mejor que te trabajo meten, claro. que han hecho la derecha es trabajar sobre las emociones. Y en eso tienen una victoria formidable. Sí. Sí, no, te quería preguntar sobre el límite a esto, ¿no? Digo, yo soy de los que cree que estos gobiernos inhumanos tienen un límite, que en algún momento llega. Digo, no puedo imaginar un futuro sin que este gobierno termine y venga otra cosa. Uno piensa siempre que debería haber un límite. Vos pensás que puede ocurrir, como metáfora formidable del tiempo que vivimos, que Trump sea presidente de los Estados Unidos preso, que gobierne desde la cárcel. Esto que estoy diciendo no es un chiste. No, es verdad, es verdad. Porque la justicia está avanzando contra él en los Estados Unidos. En un tema que parece que lo puede mandar a la cárcel, pero eso no le quita el derecho a participar de la elección. Si puede participar de la elección es porque puede presidir el país desde la cárcel. A mí me parecería, por lo único que podría hacerme levemente partidario de Trump es porque es todo lo que falta. Es decir, no hay límites. Vos decís, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para el periodismo de la Argentina? ¿Cuál es el límite? Que hoy te están diciendo en la tapa de Clarín que son más caros los productos argentinos que los importados. Para que vos digas, qué bárbaro. Claro. En vez de decir cómo es que se permite esto, cómo es que en vez de buscar trabajo que se haga aquí lo que compran afuera, vos digas, mirá qué bien, y vayas a comprar lo importado y naturalmente estés condenando al país a menos trabajo. Todo lo que Milei quiere o dice querer, que es lo que quiere el poder real, es algo que no da laburo. Laburo dan las pymes. El 70% del laburo lo dan las pymes, lo dan las fábricas, lo dan los pequeños empresarios que tienen 50 empleados, 60 empleados y que además no los echan tan fácil como te echan las empresas grandes. ¿Y por qué la gente no hace ese recorrido? Si le trae algo importado y sale más barato,
y no piensa, che, comprando más barato estoy perjudicando a mi país y hay un montón de compatriotas que se van a quedar dentro de poco sin laburo. ¿Por qué crees que no hay ese recorrido, ese trabajo del patriota que escucha el himno o ver la bandera con el tema de ver a otro argentino que le está yendo mal? Y yo qué sé, también pensá que es mucho pedirle a la gente. Trabaja También, 12 horas, sí, sí. gana poquito, ve a sus hijos para darles un beso cuando llega, en la despedida, y que encima ese hombre uno pretenda que esté súper informado, Tal cual. muy conocedor de todo lo que ocurra, es difícil. Hay una zona media, una zona intermedia de mucha pereza, A eso me que refería. tiene ¿no? que ver con el que está cómodo. Tampoco. Para colmo, el que está cómodo siempre va volcándose un poquito a la derecha. ¿Verdad? Aquel progresismo de los años 90, yo encontraba unos cuantos progresistas que de pronto se convirtieron en derechistas, no derechosos. ¿Y cómo consiguieron? Bueno, la vida es así. Vos a los 20 años tenés sueños, a los 25, 30 conseguiste un laburo, a los 40 hiciste una pequeña diferencia económica, tenés tu casa, tenés tu auto, te molestan ciertas cosas porque ya sos clase media y vas entregando los sueños. Entonces, pero vos te conviene más un Macri que cuida esos intereses, La quintita. o te conviene más la derecha. Y entonces necesitas un pretexto frente a tu conciencia. ¿Cuál es? La corrupción. No, son todos corruptos. Claro. Entonces, con eso, tan tajante, vos conseguís estar de ese lado que ahora te conviene. Yo tengo profundo amor por la gente que se mantiene, y son millones, por suerte, que se mantiene firme en aquellas convicciones que tenía a los 20. Sí. Toda persona de 60, de 55. Mira, el sector de la izquierda popular tiene mucha gente de trabajo, mucha gente que no tiene nada, pero hay muchísimos que tienen buena vida. Y sin embargo, parte de su buena vida es querer compartirla. Parte de su buena vida es trabajar desde su lucidez para que haya más lucidez en ese campo popular que no siempre está tan entrenado para pensar. Y no se llevan nada. Hay tipos y mujeres de la izquierda que no tienen un interés directo. Más, si se fijan bien, por ahí les conviene la derecha. En algún lugar les puede, en la parte económica, les puede, cuando vos haces una pequeña fortuna y ya te cobran bienes personales, y vos vas a la FIPA a fin de año, y te sacan de bienes personales tal plata, y de repente la derecha te dice no camina más bienes personales, y te está conviniendo. Es muy difícil que vos vayas a proceder contra vos mismo, y sin embargo hay mucha gente. Es maravilloso eso. Yo Ahora, creo que hay en ese campo popular hay una sensibilidad tan extraordinaria para mantenerse fiel a lo que pensaban como progresistas en el 90, y no como los progresistas que para darse vuelta simplemente bastó que le dijeran que eran corruptos. Y te doy, si querés, por un ratito, todos corruptos, pero también de este lado. Así que si huís por el nombre de la corrupción, más corrupto que Macri, Macri es el ejemplo cabal de lo que es un tipo profundamente corrupto, naturalmente corrupto, de alma corrupto, que ni siquiera se ve de pronto a sí mismo como corrupto, porque para eso es natural, es el robo, la depredación y todo lo demás. Entonces, que te fuiste con Macri en el 2016 porque te decían que los otros eran corruptos. Los que se mantuvieron firmes, los que fueron capaces de votar, por ejemplo, Cristina Kirchner, a Scioli, que no era lo mismo que Cristina Kirchner, pero perdieron por 1,5 puntos la elección, y tuvieron que votar por una mujer que había matado a Nisman, por un candidato a gobernador que había cometido un triple crimen, por el hijo de la presidenta que se había llevado $70 millones al Caribe. Era todo mentira. Por supuesto que era todo mentira. En el momento de votar, vos tenés que tener mucha solidez. Yo a esa gente la admiro, la valoro, la aplaudo, y para ellos trabajo. Para que no se debilite. ¿Para qué trabaja uno? Nos están escuchando en este momento de cada 10, 9 personas que piensan como nosotros. Absolutamente. Pero hay una que hizo zapping y se quedó por un ratito. Bueno, a ese le apuntamos, pero a los otros 9 no quiero que se conviertan en 7. Quiero que sigan siendo 9, Ahora, que de ahí no se vayan, fortalecerlos en sus convicciones, en la información que manejan. ¿cómo haces
con esta lectura que estás haciendo, cuando, y a propósito de lo que decías, que hasta el 2015 Argentina fue un país y después fue otro, con toda esa generación que no vivió todo eso, que es parte de la base importante de los votantes de Milei. Es decir, por ejemplo, se me ocurre, Bueno, ¿qué pensás de la frase de Kicillof de hay que componer nuevas canciones? ¿Cómo se hace para volver a traer a esa gente que ni siquiera vivió toda la época del el gobierno de Néstor y el primer y segundo gobierno de Cristina? Sí, yo soy partidario de contarles todo el tiempo la historia. Claro. Yo en realidad no viví en los tiempos de Rosas, tuve que aprenderlo 2 veces. Lo aprendí mal en Uruguay y lo tuve que reaprender acá, por lo menos para ubicarme en un punto un poco más Equidistante. ¿La de Rosa es un tirano o Rosa es un patriota? claro. Quiero decir, tampoco hay esfuerzo. Los jóvenes están muchas horas con esos aparatitos, y no todos, por supuesto, hay unos jóvenes también. Lo mismo que estaba diciendo para los adultos. ¿Pero no crees que no tuvieron ningún tipo de incentivo a nada durante todo este tiempo? ¿No crees que no tuvieron, no se les pudieron ni siquiera respetar sus propios derechos? Esto que se dice de los pibes, por ejemplo, que manejan una moto, que manejan una bicicleta con el rap. Mira, los cursos, las becas, el CONICET, las posibilidades estuvieron siempre latentes. ¿Cuándo desaparecieron? En ningún momento. Es decir, si vos querías superación, no estaban las puertas cerradas para que lo hicieran. Que tiene que salir a los 20 años, ¿qué más te puede dar un gobierno popular? Que no sea la jubilación de tus viejos, el trabajo para tu padre, un buen salario para tu padre y la posibilidad de que te esté cuidando mientras vos estudiás y estás componiendo tu propia vida. Creo que sí, que podría el discurso hablarles con más datos, moverlos un poco. Vuelvo a Julio Estrada. Julio Estrada salía y conversaba con los muchachos. Le decía, ¿por qué haces esto? ¿Sabes esto? Y lo informaba. Los pibes se quedaban pensando, porque lo que no tienen es información. Y la crítica sería, bueno, busca un poco más. Está todo acá. En un ratito lo haces. Cualquier cosa que te digan. Cristina dijo esto en el discurso, vamos a ver si es cierto. Pones déficit fiscal o superávit fiscal en la Argentina, está la respuesta. Ponés el costo de la energía, el 73% es el costo de la energía eólica, del componente. Y la energía eólica son los negocios que hizo Macri en su momento, fortaleciendo un negocio que era fundamentalmente para él y algunos jugadores de fútbol que... Sí, lo dijo Cristina el otro día también, ¿no? Lo dijo. Sí. Sí, pero lo sabemos. Sí, sí. Hay cosas que... Sí, sí. Bueno, fue citado a la justicia ese jugador de fútbol que era Tevez. Sí, pero a mí me parece que la lucha contra las redes sociales, que son antisociales, contra el nuevo mundo facilista, de escasa... ¿Cuántos leen? ¿Cuántas personas, cuántos chicos leen un libro? Yo a los 20 años tenía, qué sé yo, tenía 80, 100 libros valiosos leídos. Hacía un esfuerzo, era parte de mi vida. Y hoy encontrar gente que se haya esmerado, que se haya preocupado por su formación, porque vos ponés la internet para informarte, 4 líneas, un tuit son 10 líneas. La gente está desaprendiendo a escribir, la letra es más pobre que antes, porque ya no escribís con lápiz, porque todo lo haces acá. Para pensar, hay chicos, yo me enteré, no voy a decir quiénes, pero muchachos de 15, 16 años, que para responder el cruce de los Andes de San Martín, apelan a la inteligencia artificial. Y me enteré que la inteligencia artificial a veces les hace una trampita para que la maestra se dé cuenta del error que al poner eso es que no están valiéndose de sí mismos, sino de la inteligencia artificial. Entonces, las redes que te dominan, la desinformación que vos permitís,
y que gana tanta terreno. Y el que está informado está mal informado. Casi que es mejor el que no está informado de nada que el que está informado por Clarín, por La Nación, porque todo el tiempo te están mintiendo. Y los trolls que ellos tienen dominantes dentro de los medios. Todos los medios de derecha, los pocos que resisten desde la izquierda con problemas económicos, con altibajos, ante ese dominio yo reivindico la capacidad para pelear. Por eso vine un ratito por acá. Lo último que te pregunto, interesante porque es un tema más profundo, es sociológico. Seguramente a vos alguien te dijo que tenías que leer, porque si bien te gustaba, alguien te acompañó. Yo creo que hay una ruptura en las generaciones que en algún momento se cortó, yo lo situaría en la década del 90, donde ya no estaban más los padres que decían tenés que leer. Yo no soy capaz de responder la parte de Gaby de la pregunta qué hacer, cómo es esto de la nueva canción, el nuevo discurso, cómo hablarles. No estoy autorizado, francamente no lo sé. Ojalá que se encuentre el mecanismo, porque mientras tanto son votantes. Vos pensás que el kirchnerismo cuando pensó en los votantes de 16 años, ¿te acordás la lucha que hubo? Tremenda. Niño, vení votar. Querían hacer imputables a los de 14 o 12 años, pero no que pudieran votar los de 16 años. Ahora, ¿qué lo inspiraba? La idea de que los jóvenes son soñadores. Los jóvenes siempre somos soñadores. El mundo no nos gusta ni las órdenes de nuestros viejos. Tal cual. Pensaban que esos jóvenes iban a apuntalar al movimiento popular con su disconformidad natural de jóvenes. Resulta que buena parte de los votantes jóvenes de 16, 17 años son los votantes de la derecha. Ganados por las redes sociales, ganados por el tipo de consigna. Esos chicos ni siquiera son las víctimas de Clarín y Nación. De Clarín y Nación son víctimas los adultos y sobre todo los adultos grandes. A esa gente es a la que le hicieron el trabajo de envenenarlos de la manera tal que cometieron contra sí mismos una estafa enorme. Cambiaron el país. Había un país con sus bemoles, no era... era un país. Era un país, de verdad que era un país. Era un país más igualitario, era un país más justo, era un país con mejores posibilidades, era un país donde los viejos completaban el secundario, donde los jóvenes tenían becas y tenían oportunidades y tenían dinero para sus gastos como estudiantes, etcétera, etcétera. Después vino otro país, a partir del 2016, un país endeudado, un país con dificultades para jubilarte, un país con una rebaja en la jubilación, en los salarios, en el que poco a poco se fue decayendo hasta llegar ahora en el que tenemos un 60% de pobreza. Impecable la visita de Víctor Hugo Morales. Gracias, que Darío. se va a dormir una siestita, por culpa nuestra va a dormir menos, le voy a decir. Pero a mí me hace bien que los reportajes sean un poco más breves, porque si vos siguieras con este reportaje yo vuelvo a decir lo mismo. No, hasta ahora no volviste a decir lo mismo, por eso es el momento justo cuando son las 15:34. Gracias, nene, por venir, sabes que te quiero mucho. Placer, sabes que Darío. sos un maestro. Invítenme cuando quieras, muchas gracias. Cuando quieras en tu casa, venís, tocar la puerta y te damos cafecito rico, dale. Tanda, dale.